Momento de entrevistas aquí en La Vuelta al Día en 80 Mundos. Y hoy estamos en una comunicación telefónica con Daniel Ferminades. Es un filántropo, conferencista internacional y orador espiritual nacido en Buenos Aires en el año 1963. Sus conocimientos son fruto de su trabajo personal, acompañado de un despertar de la conciencia que surge a raíz de una experiencia profunda de índole espiritual, a través de la cual tuvo acceso a las memorias de su espíritu. A partir del año 2008 comenzó a compartir sus conocimientos y experiencias en forma pública a través del desarrollo de conferencias libres y gratuitas tituladas Verdades develadas desde la conciencia. Ha participado como orador en más de 300 eventos de diferentes países de Latinoamérica y Europa. Es cofundador y director de Impulso de una Nueva Vida, organización que nace con el objetivo de difundir estas conferencias. En base a esos encuentros se han publicado 2 libros, Verdades develadas desde la conciencia y Acompañando el impulso de una nueva vida. El objetivo de las conferencias es transmitir y compartir lo que por su propia experiencia son verdades, porque las ha vivido, comprobado y develado. Bueno, y de esta forma le damos la bienvenida a Daniel aquí a nuestro programa, a La Vuelta al Día en 80 Mundos. Hola Daniel, ¿me escuchás? Sí, muy bien. Buenas noches para todos. Excelente, Daniel. Bueno, te contamos, este programa se llama La Vuelta al Día en 80 Mundos, que es un libro de Julio Cortázar que parafrasea, ¿no?, a Julio Verne con La Vuelta al Mundo en 80 días. Y la idea aquí es Ajá. recorrer los diferentes mundos de nuestros entrevistados. Y bueno, yo sé, Daniel, que has estado aquí en Radio Divergentes en varios programas, estuviste con Aimé, estuviste con Gaby también, y bueno, ahora estás aquí en Sí. este programa y bueno, vamos a ver qué vueltas vamos a dar, ¿no? Siempre surgen cosas en el momento, ¿no? No tenemos nada aquí estructurado, pero lo primero que se me ocurre, ¿no?, leyendo un poco tu presentación, bueno, quisiera saber, esto arrancó, como vos decís, por una experiencia, ¿no?, personal de índole espiritual. Todo este camino, ¿no?, que vos estás atravesando. Contame eso de esa experiencia. Bueno, sí, fue hace muchos años ya. Yo tenía 21 años. Fue alrededor del año 84. Y estando ahí cerca de donde ustedes están ahora, ahí en Valle Hermoso, Ajá. fue el inicio de esta experiencia, ¿no? Yo estaba viviendo ahí en ese momento y bueno, creo que las situaciones de la vida me llevaron un poquitito a reflexionar sobre cómo yo estaba viviendo la vida en relación con los demás, como el humano. Nada esotérico, sino simplemente me observé en diversas situaciones de trabajo, de relación de una pareja, con amigos, bueno, en lo que todos estamos. Ujú. Pero lo que pude ver como un denominador común en mí era el egoísmo. Es decir, todo lo que yo hacía, como dije antes, trabajo, amigos, parejas, familia, siempre era buscando un objetivo personal, que en eso era, si se quiere, como normal, común al resto, tal vez. Ujú. Pero lo que para mí resaltó era la mirada mía, que siempre lo que buscaba era lo que yo quería, pero nunca estaba atento, nunca le prestaba atención a las necesidades de los demás, a la realidad de los demás. Podía observar que si los demás querían compartirme alguna situación suya personal, yo trataba de salir de la situación mirando hacia otro lado. El famoso No ponerse en el quería lugar hacerme del otro, cargo. ¿no? Exacto. No lo hacía normalmente, pero en esa mirada, justamente, ¿no? Como fue crítica sobre mi propio acto, me di cuenta que ese era un denominador común en mí. Y vi, cuando empecé a mirar así como tal vez rápidamente muchas situaciones de mi vida diaria, cotidiana, siempre veía esto que se repetía. Mm. Así que me sentí muy egoísta. Dije, qué egoísta que soy, ¿no? Pero bueno, no pasó mucho más de esa claridad. La cuestión es que en ese momento que yo tuve
esa experiencia, esa visión de mi egoísmo, es en donde sentí, pero sin que fuera una voz, nada místico, que tenía que ir a la cima de una montaña, ahí en la región de Valle Hermoso, Ujú. que bueno, hoy está el Camino del Cuadrado, más o menos por ahí, que cruza al otro lado de la sierra, es ahí cerquita, en ese momento no existía ese camino por ahí, y tenía que subir a esa montaña, ¿no? Era como que miré hacia el lado de la sierra y dije, esa, era un pico que era el más alto ahí tengo que ir, dije. El, pero bueno, nada, no sabía ni por qué ni para qué. Claro. La cuestión es que ya venía casi la noche, así que no iba a ir en ese momento. Yo estaba solo en la casa ahí en Valle Hermoso, mis padres se habían ido a Buenos Aires, mi familia, así que quedé solo. Podía manejar el tiempo, así que bueno, al día siguiente decidí ir. Bueno, pasé la noche casi sin dormir, como esperando algo que uno quiere hacer con muchas ganas. Dormía minutos, despertaba, dormía, despertaba, porque nunca llegaba la hora. Y bueno, hasta que al fin, más o menos poco antes de amanecer, emprendí así la caminata. Tenía que descubrir por dónde subir porque nunca había ido. Y bueno, cuando llegué ahí arriba, otra vez mirando hacia el valle, ya estaba el sol afuera, por supuesto, mirando hacia el valle, hacia abajo, me senté en la cima, en la parte más alta, y miro hacia abajo y empecé otra vez a reflexionar con esto, de mi egoísmo. Y digo, yo decía, pensar que la gente que está allá abajo, si miran hacia acá arriba, ni me van a ver a mí, que soy una pulga, y, y digo, sin embargo, yo me creo tan importante, ¿no? Yo decía, me creo el dueño del mundo, porque todo lo que yo hago siempre es para sacar provecho y manejo las cosas a mi conveniencia, ¿no? Me veía tan egoísta. Y mientras hice esa reflexión, empezó a proyectarse como si fuese una película que estaba viendo delante mío, así con los ojos abiertos, mientras miraba al valle, que me llevó a cambiar el foco, o sea, de ver el valle ahí debajo a esto que estaba proyectándose cerca mío, a menos de 1 metro, y empiezo a observar gente reunida alrededor de una persona que hablaba, y esa persona, es decir, el detalle era como en una calle angosta, con paredes como y las casas muy rudimentarias, así, como muy básicas, Ujú. y las vestimentas muy comunes en todas las personas, común, digamos, el uno con el otro, ¿no? Eran ropas largas, con tejidos así como muy gruesos, en colores grises, negruzcos. Era algo así sin plena definición. Y la persona que hablaba sobre temas que eran de índole espiritual, cosa que a mí hasta ese momento nunca me había interesado, Mm. porque tal vez, como yo puedo ver hoy, que nos puede pasar a muchos, que uno relaciona lo espiritual con religioso, y a mí la religión no me interesaba, entonces no me interesaba por el tema. No tenía información alguna porque como no me interesaba, así que eso era como nuevo para mí, pero a la vez iba descubriendo que no lo era, porque lo que decía ese personaje me llenaba muchísimo, era como que si lo estaba esperando, si lo buscaba, si lo necesitaba, y a la vez cuando él hablaba a esas personas que estaban alrededor, todos escuchándole, todos parados, es como que mientras él hablaba, lo que él decía, a la vez, como hacia la derecha mía, se proyectaba como otra película en donde eso que él decía, yo lo veía reflejado en una imagen. A medida que él hablaba era como que se creaba esa Se imagen y concretaba la tomaba imagen. exactamente. Entonces, no sé si se puede entender que lo que me sucedió es que lo que decía, que nunca lo había escuchado, no me cabía lugar a duda de que era como lo decía, porque a la vez lo veía. Claro. Entonces era como que no necesitaba, no podía dudarlo, ni podía cuestionarlo, ni me preguntaba, porque en realidad como no tenía esa curiosidad, porque no era un buscador,
simplemente lo acepté y lo viví. Pero bueno, mientras lo observaba, yo los observaba a todos ellos reunidos, los observaba desde el aire, como a 4 metros de altura, una cosa así, si estuviera. Y cuando me voy moviendo por encima de la cabeza de todos ellos, en un momento quedo como de frente, aunque desde arriba, a la persona que hablaba, que tenían todos las cabezas cubiertas como con capuchas, y cuando lo observo al que hablaba, veo que era yo. Yo sabía que era yo, pero no era mi rostro, o sea, este rostro actual, ¿no? Pero Sí. sabía que era yo el que estaba hablando. Y no me llamó la atención en lo absoluto, o sea, fue como algo normal, como tal vez como, viste que en un sueño uno pasa cosas que Sí. cuando se despierta se dice qué loco el sueño. Sí, sí. Bueno, esto estaba, sí, esto estaba en esta situación en donde me parecía normal y natural eso, como si fuera algo que viviera todos los días, ¿no? Y quedé escuchándolo un rato más, lo que decía, y cada vez que hablaba, como digo, que también se reflejaba lo que hablaba en otra imagen, como si el que hablaba relataba lo que yo estaba viendo. eh, Resulta de que en mi interior es como que eso que yo veía, eso que yo escuché, que fueron cuestión tal vez de minutos de un relato, era como que parte lógicamente de todo un contexto. Y esas palabras que iba diciendo, esto que yo estaba observando, era como que me habilitaban o me abrían un camino a lo que era todo ese contexto o a dónde pertenecía eso, ¿no? Entonces era como que llegaban raudales de información alrededor de eso, que era como si fuese una síntesis de todo un contenido mucho más grande. Mm, Entonces llegaba todo eso y era una claridad, y que obviamente me atrapó la necesidad de poder conectarme con eso, ¿no? Y el valor que tenía, o sea, pasé a ser como un espectador más de esos interesados. Y en un momento desaparezco de ese lugar, y la imagen que puedo ver, o sea, yo seguía en la montaña, ¿no? No se olviden. sí. La imagen, la imagen que puedo ver es ahora a una persona sentada sobre una roca, hablándole a cantidad de personas, de familias eran, y yo ahora lo estaba observando como si fuese al nivel de las demás personas, como si estuviese en el suelo, y yo lo observaba de frente y otra vez era yo, era mi rostro, pero otro rostro distinto, en otro lugar. eh, y yo miraba hacia los costados desde donde estaba y veía así niños jugando así en la distancia, bueno, personas que estaban tal vez un poco conteniendo a los niños, mucha gente prestando atención a lo que hablaba, y otra vez lo que hablaba era todo vinculado a estos temas. Y era mi interés y siempre se daba en la misma situación, o sea, se representaba lo que estaba relatando en imágenes, y en mí quedaba clarísimo y también toda una información alrededor, pero información así de claridad, ¿no? ¿Y qué Por eso, bueno, crees? como por ahí dijiste, ¿Qué crees que sí. pasó ahí con toda esta situación, ¿no? ¿Qué pasó? ¿De dónde venía esa Bueno, información? ujú, hoy lo puedo decir con claridad y seguridad. Si me preguntabas en aquel momento, Claro, me yo imagino. mismo, yo mismo dudaba de la situación porque no tenía explicación para mi lógica. Pero bueno, lo que pasó es que recordé mis vidas pasadas, en donde estaba haciendo esto que hago hoy, que en ese momento de la experiencia no estaba haciendo. Es decir, no Claro. estaba en ese momento yo interesado por temas espirituales, no tenía conocimiento alguno para hablar del tema, ni interés en buscar al respecto. Pero eso llegó a mi vida, ¿no? Por eso yo lo Mm, defino como que, en definitiva, la memoria de mi mm, espíritu llegó a mí, la recuperé y me reconecté con eso. Yo en ese momento, quiero hacer la aclaración para el que no lo ha escuchado, en ese momento yo jamás, hasta ese momento, inclusive en realidad después pasó tiempo, hasta ese momento jamás había escuchado yo de reencarnación, claro. de encarnación, jamás había escuchado el tema. O sea, Mira, yo no podía.
O- ponerlo en esa situación, ¿no es sí, cierto? ni idea O tenías, definirlo de claro. esa manera. Es como que Nada, se fue al registro akáshico, ¿no? una cosa así. Entonces, eso pasó durante muchas más horas de las que yo me pude dar cuenta, porque me conecté tanto con eso, o sea, despertó tanto mi interés que me desconecté de la realidad física de estar ahí en la montaña. Claro. Y para cuando me di cuenta y presté atención al cuerpo del Daniel que estaba sentado ahí en la piedra, o sea, entré en mis sentidos físicos, veo que se venía la noche, o sea, me pasé el día de luz ahí arriba, de sol, digamos, Claro. y ya se me venía la oscuridad. Y de repente sentí, cuando presté atención a mi cuerpo o en mi sentido físico, sentí un dolor de cabeza, pero era algo indescriptible, que en mi vida había tenido semejante dolor de cabeza. Y yo entendí que ese dolor de cabeza tenía que ver con tanta información que había llegado, ¿no? Yo sabía Mm. que era por eso. Entonces, sentí el dolor de cabeza, se venía la noche, entonces dije a alguien, digo, basta, no puedo más Me con voy a mi esto, ¿no? casa. Como que no, claro, se tenía que terminar. Y se cortó toda esa imagen y quedé viendo bien ya únicamente el valle y el lugar donde estaba. Esa realidad, Empecé a digamos. apurarme, claro, esta realidad. Empecé a apurarme para bajar la montaña y cuando iba bajando la montaña, de a ratos, ahí bajaba muy apurado, porque no quería que se me haga de noche de camino, cuando iba bajando de a ratos, me venía en la cabeza, por una cuestión de la curiosidad que tenemos, ciertos momentos de esas revelaciones, de esa imagen, que me interesaron, ¿no? Como, bueno, cuando uno escucha a lo mejor, no sé, una conferencia y le quedan ciertos puntos que Mm, son los que claro. más llamaron la atención de uno, bueno, a mí me pasaba, había cosas que me llamaban más la atención, que despertaban más mi interés, y cuando iba bajando, las traía otra vez a mi presente con la memoria, y cuando las tomaba para procesarlas, lo que se había dicho, lo que había entendido y todo lo que se había agregado alrededor de esto, es como que se agregaba más todavía, como eso que se dijo más el contexto se agregaba y era parte de un contexto mayor. Y es como que se agregaba todo eso. Se Yo digo, reforzaba la eran idea. palabras, claro, exactamente, eran palabras o frases que digo, eran como llaves que abrían bibliotecas. Mm. Es decir, cuando yo pensaba en eso, se liberaba una cantidad de cosas más alrededor. Pero esas cosas que eran palabras y era información y era ordenado, es como que también me daba más tranquilidad, más seguridad, más firmeza al respecto de todo esto, ¿no? No era algo que estaba desconectado de lo que estaba viviendo, sino que a partir de pensarlo se ligaba o se vinculaba con lo que estaba en relación a eso, en torno a eso. Entonces, cuando pasaba eso, que iba bajando la montaña, como digo, otra vez me tomaba y se me hacía presente con más fuerza el dolor de cabeza. Entonces él decía, no puedo seguir pensando en esto, tengo que prestar atención a lo que hago, porque me negaba por el dolor de cabeza, pero a la vez tenía el interés y la curiosidad de querer sondear. Pero bueno, me ganaba el dolor de cabeza. Y seguía bajando la montaña y bueno, me pasó como 3 veces de camino que tomaba otra vez ciertas imágenes, otras y otra vez lo mismo, dolor de cabeza, otra vez información mucho más amplia. Es como que si la información no se me negaba, si yo pensaba en lo que fuera que pensara, estaba vinculado a otras cosas y todo eso llegaba a mí. Y otra vez la cabeza, bueno, la cuestión es que bajé la montaña ya de noche, el último tramo, llegué a mi casa, como dije, no había nadie, mi familia no estaba mi familia vive hoy todavía ahí en Valle Hermoso. Y cuando llego a la casa, empecé de noche, como digo, empecé a tener experiencias de cosas que no eran para nada, hoy no sé, creo que se llamarían paranormales, que se aparecían seres, que me hablaban, que yo Mm. me salía del cuerpo, bueno, cosas que no sabía ni siquiera si me iban a recibir en un manicomio, porque eran todas cosas parecían muy locas, pero a la vez yo no había hecho nada,
para buscarlas, ¿no? Y entonces, no sé, uno piensa, ¿con quién comparto esto? A su vez era un gozo, una alegría, y no lo podía negar porque era muy claro, muy concreto, pero bueno, lo primero que uno piensa es confiarlo, compartírselo a alguien, pero bueno, esa era la parte difícil, ¿no? De quién encontraba uno para Claro. esto. Y sí, Acá hay sí, una decime. frase tuya que dice, cada vez que escuchamos al egoísmo, que justo me retrotrajo a esto que estás hablando, quien nos susurra al oído que hagamos lo que nos es conveniente, estamos crucificando al amor, dice. Sí, Eh, qué contraposición, ¿no? El egoísmo y por otro lado el amor. sí. Eh, claro, eso también es parte de un contexto, ¿no? Está dentro de un contexto. Yo hablo esto porque hago como una analogía con respecto a la crucifixión de Jesús, que bueno, muchas personas que se consideran cristianas toman en cuenta, y bueno, y hacen su análisis o tienen su entendimiento o les transmiten en un entendimiento para hacer una interpretación de esto. Pero yo digo que cuando tenemos que hacer algo, lo que fuere que hay que hacer, tenemos que pensar qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer. Bueno, pensamos. Pero cuando pensamos, tenemos al menos dos alternativas. Ujú. Pensar mientras participamos de la situación, ver qué podemos hacer para bien de todos los involucrados y que todos se beneficien con nuestra participación de la acción que estamos llevando adelante, o podemos estar viendo de hacer lo que hacemos tan solo enfocado desde qué vamos a obtener nosotros y qué provecho podemos sacar de la situación. Si hacemos esto último, vamos a empezar a especular en no gastar energías innecesarias, en no esforzarnos si no tiene sentido porque no vamos a sacar lo que queremos o lo que esperamos, porque los demás no lo valoran. Es decir, podemos hacerlo de manera egoísta o podemos hacer de manera desinteresada, entender que nuestro trabajo y nuestra participación puede servir para que aportemos, viendo que es nuestra oportunidad de dar, o para que en ese momento tratemos solo de tomar y no nos esforcemos por dar. Pero digo, si prevalece el egoísmo y más que nada lo que estamos pensando en lo que vamos a obtener, es donde escatimamos esfuerzos. Y si estamos haciendo esto de alimentar nuestro egoísmo, estamos, digo yo, crucificando al amor. ¿Por qué? Porque no le estamos dando la oportunidad de que se manifieste, de que se exprese, lo estamos sacrificando a él por darle prioridad a nuestro egoísmo, ¿no? Bueno, esto sería más o menos el contexto de donde surgió ese fragmento que vos estabas de alguna manera expresando recién, que dije. Bien. Esto, sí, esto, perdón, termino. No, no, sí, por Esto lo favor. traje a colación porque en su momento cuando lo he pronunciado, porque muchas personas ven el caso Jesús como algo que pasó hace 2000 años Hmm, y hacen su interpretación o se queda con lo que le transmiten, ¿no? El Señor cargó la cruz de todos nosotros. claro. Bueno, es lo que les estoy diciendo. El amor carga la cruz de todos los que, es decir, según las personas, de todos los que de alguna manera han pecado. Pero el amor solo carga la cruz, es el que debe cargar la cruz de los arrepentidos. Es decir, no tiene sentido entregarle la cruz al maestro no asumiendo uno los errores que ha cometido. Y la Claro. cruz que se va forjando a lo largo del tiempo son los errores que vamos cometiendo. Y la cruz se vuelve muy pesada cuando no asumimos los errores y vivimos culpando y responsabilizando a otros. Entonces yo, para que se entienda un poco, no es que Jesús murió hace 2000 años. El amor de Dios lo matamos cada vez que decidimos seguir nuestro egoísmo y no le damos la posibilidad al amor de expresarse a través nuestro y aprender. El amor es el maestro y solo aprendemos del maestro cuando lo vemos obrar y solo obra a través del amor. Y si nosotros no permitimos la expresión del amor, no vemos el maestro y su obra y ¿qué aprendemos, no?
Tal Wow, cual, qué ¿no? bárbaro. ¿Qué aprendemos? Y bueno, la otra vez hablábamos con Gaby de que, bueno, cuando uno habla así, ¿no? Realmente en esto, en predicar y hacer sus acciones desde el amor, y después ve como la realidad de lo que está sucediendo, ¿no? Muchos actos de violencia que se ven últimamente, ¿no? En los últimos días, a cada momento. Decimos, ¿qué pasa, no? Porque tenemos este poder nosotros de transformarnos, de estar en amor, de actuar en amor, y por otro lado vemos esta realidad que es como de una violencia total, ¿no? No sé, me da la reflexión de decir qué está pasando, qué le está pasando a la humanidad, porque por un lado es un momento muy importante, ¿no? Por lo que veo de esto, de que podemos transformarnos, desde que, no sé, de la pandemia hizo como un acelerador para que cada uno de nosotros se conecte con su interior. Y por otro lado vemos como esto, ¿no? La transición, mucha violencia y bueno, aún lo veo como muy cercano el otro punto, pero a su vez no sé, es como mi percepción de estos momentos, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo ya he comentado también en el espacio ahí desde la radio, ¿no? Una expresión de Dios. Dios dice que cuando pidáis luz, lo que recibiréis es trabajo. Hmm. Entonces, la luz que está acercándose cada vez más a la Tierra es evidente Mm. desde donde quiera que uno mire, pero no tiene el efecto que muchos creen que va a tener la luz. Muchas personas piensan que si llega la luz va a empezar a ver ángeles, buen Claro. obrar, amor y modificaciones, pero la luz, cuando se acerca a las regiones oscuras, lo que pone en evidencia Mm. era lo que no se veía, Tal cual. y lo que no se veía era mucho de lo que no se quería ver, era mucho que estaba ocultándose. Y ahora se está haciendo evidente. Entonces, más allá de lo que vos decís, que es muy real, todo esto que estamos viendo, que se potencia o que se magnifica, es decir, que va más allá de los números esperados, o va creciendo, es el hecho de que no hay nada nuevo. O sea, Claro. son cosas que siempre estuvieron Es en la que humanidad. Nada más que ahora quizás, ¿sabes perdón. qué? Duele tanta oscuridad, ¿viste? En un punto, porque vos decís, sí, es verdad, son cosas que siempre han estado y qué bueno que salgan ahora a la luz, ¿no? Porque si no salen a la luz seguían estando, nosotros no la veíamos. Pero a mí lo que me da a pensar es, digo, es como, da dolor también, ¿no? Porque decís, pucha, che, que había oscuridad, ¿no? En el fondo. Mm, sí, sí, Duele un poco sí, por eso. supuesto. Eh, Sí, pero bueno, a ver, volviendo al cristianismo, si uno, para aquel que lo entiende a Jesús como maestro, y yo mm, lo conozco como maestro, eh, uno ve una vida sufrida, una vida sacrificada, una vida de compromiso, una vida de estar enfrentando enfermedades, de estar enfrentando locuras, de estar enfrentando a las personas y sus egoísmos, una vida de tener que poner orden, de hacerse de un látigo y poner orden para poder expresar lo puro, ¿no? Es decir, correr a esos mercaderes, es decir, todo aquello que comercian nuestro interior con los intereses materiales de este mundo. mm, Si yo dentro estoy deseando aprovechar la oferta antes que se pierda de 2 por 1 porque ya mañana no va a estar, y en el momento el Señor tiene que hablar, ¿a quién voy a escuchar? ¿A quién voy a seguir? ¿O qué confuso va a ser el mensaje? Porque digo, el Señor quiere hablar, o el amor quiere hablar en nuestro corazón, pero se encuentra con que tenemos muchos intereses que no son propiamente los del corazón, y eso genera confusión. Y ahí es donde nosotros damos prioridad, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Bueno, el Señor tiene vida eterna. El pantalón, si no lo compro hoy, mañana ya no puedo. Entonces, atiendo primero lo mm, material y lo otro ya lo atenderé. Vivimos postergando lo espiritual. Vivimos como personas que creemos que tenemos un espíritu. No vivimos como espíritu que nos expresamos a través de esta persona mm. que somos, ¿no? Es decir, hay que ver que lo más importante es alimentar y nutrir el espíritu. Lo más importante
es trabajar por todo aquello que nos podamos llevar de este mundo cuando nos vamos, en lugar de estar dándole tanta prioridad a trabajar por las cosas que van a quedar en este mundo junto al cuerpo que creemos que somos, ¿no? Entonces hay Sí, tal muchas cual. cosas que entender para comenzar a cambiar, porque no se trata de que alguien va a cambiar porque aparezca un maestro que les diga las cosas clarísimas. Uno va a cambiar cuando decida poner en práctica lo que entiende, sea que el maestro lo dice y es claro y lo entiendo y entonces me comprometo con eso y lo llevo adelante, o sea que yo mismo llego a esa conclusión por las propias experiencias que cada uno tenemos. Sí, tal Pero cual. sin la luz, bueno, estás sacando todas las miserias que queríamos ocultar, ¿no? Sí, sí, es algo que estaba y tenía que salir. Acá estoy con Gaby que quiere acá intervenir en la Hola, conversación. Dani, ¿cómo estás? Bueno, Muy amable, siempre por bien, bien, Gabriel. atendernos, ¿eh? Gracias, hermano. Hablando de la oscuridad, de la luz, ¿existe la tan llamada guerra espiritual? ¿Existe eso o es todo obra de Dios? Esta oscuridad, esta luz, ¿es parte de una misma cosa? ¿Son dos cosas? ¿Cómo lo podés explicar? Si es que existe esto. Eh, sí, no, no, guerra no existe. Es decir, a ver, yo pongo siempre la misma imagen. Si podemos imaginarnos el universo, que no sé si alguien se puede imaginar el universo, el tamaño, la dimensión que tiene, o cómo uno puede imaginar lo que es infinito, ¿no? No tiene Mm, fin ni límite, pero aún así imaginémonos en una oscuridad total. ¿Qué pasa si yo enciendo un fósforo? hay una Veo, luz. Claro. ¿Ves? pese, pese a la oscuridad que envuelve el universo, veo, y es un fósforo, o sea, no puede la oscuridad aún de tamaño universo contra un pequeño fósforo, es decir, puede haber una batalla entre la luz y la oscuridad si nada puede contra la luz. Ustedes imagínense la luz, ¿puede la oscuridad acercarse a donde está la luz? No, ¿no es cierto que la disipa? Mm. Es decir, no la puede alcanzar, no puede presentarle batalla. Todas estas son explicaciones para defender el ego, en donde queremos siempre culpar al otro de lo que nos pasa. No aceptamos nuestras imperfecciones y nuestros errores y queremos Exacto. responsabilizar a un ángel caído. Un ángel no va a caer. Es decir, un ángel vive en el amor. Un ángel no está ahí porque Dios lo puso. Un ángel está en la luz y en el amor porque es a través de lo que él se expresa y él nos va a desistir sobre lo que hace, sobre lo que entiende, sobre lo que sabe, sobre lo que debe, porque lo tiente alguna cosa, ¿no? La tentación, como he hablado, no, la tentación, la fuerza que pueda tener depende de nuestra debilidad, en realidad. Nuestra debilidad es la fuerza del tentador. Claro. Sí, digo esto porque Uno tenemos le que pone la asumir. atención, en realidad. Exacto, exacto. Yo me di cuenta en mi proceso de despertar que me centraba demasiado en mis errores y que hacía a un lado y no le daba importancia a las virtudes. Claro. Pensé que si tengo virtudes, bueno, ahí están, es como un logro, ¿no? Una conquista, eso no lo voy a perder. Me voy a centrar en el error y en el defecto. Pero al fin me di cuenta que me pasaba los días mirando el error y el defecto. Y aparte es Y no desmotivador hacía nada. también, ¿no? O sea, es muy desmotivador siempre estar en lo malo, en lo malo, en lo negativo, ¿no? Del ser. Puede ser. No, a mí particularmente no me desmotivaba, sino que en definitiva yo dedicaba mi tiempo, mi energía a perseguir mis errores, mi defecto y no perdonarme nada. Es decir, Claro. ser el juez más severo de mi propio acto. Yo me abocaba a eso, pero entonces al fin no le dedicaba tiempo a poder expresarme a través de la virtud. Es Claro. decir, lo que aprendí, lo que tengo, que sé que es de bien para todos, y al fin todo lo que tengo y voy conquistando y voy cosechando es para compartir a través del amor o con amor con los demás. Entonces no le dedicaba tiempo a eso porque me centraba en lo oscuro. Yo no me centraba en lo oscuro porque disfrutaba lo oscuro, me centraba porque quería combatirlo. Era Claro, como si claro. fuese, Una obsesión llevaba por la el luz en la trabajo mano, interno. llevaba la luz en la mano como persiguiendo la oscuridad. Claro. Pero
al fin, ¿a dónde iba con esto, no? Porque dejaba de ver a los demás, a ver, era como a veces un fin egoísta, pero parecía algo espiritual. Cuidado, el ego se disfraza de espíritu en algún momento Es también muy cuando ve que vivo, lo ¿eh? estamos persiguiendo demasiado. Sí, es muy vivo, Perdón, se las rebusca claro, siempre el ego, ¿no? Como decir, no, tengo un tinte sí, espiritual, pero igual seguía, ¿no? Mirándose a sí mismo, digo. bueno, y las expresiones esas que a través del ego hacemos, ¿no? No, yo estoy en el camino. Yo digo eso. ¿Camino a dónde? Yo digo Tal eso. cual, ¿a dónde vamos, no? ¿Cuál es el fin? No Yo hay digo fin. eso. Bueno, bueno, te, ¿te acordás que los otros días, les compartía algo, ¿no? Sí. Esto de que esas palabras literal de Dios que pude escuchar con esa claridad, ¿no? Es decir, la vida es el camino y la vida vivida con amor es el camino que os conduce hacia mí. Es decir, la vida que tenemos es el camino por donde transitamos. Lo que hace la diferencia es cuando ponemos amor. La vida vivida con amor es el camino que nos acerca a la fuente, al creador, a Dios, como quiera que lo entendamos, lo llamemos. Ujú. O a la superación de nuestras limitaciones. Limitaciones para poder ver cuánto más podemos hacer aparte de lo que estamos haciendo, cuánto más hay para dar, hasta dónde podemos llegar, ¿no? Si yo tengo entendido con mi conciencia que Dios me ha dado un terrenito de 3x3, me pondré a trabajarlo. Pero si me pongo a trabajar eso y trato de sacar el mayor provecho a esto, en un momento voy a pensar, ¿y no podría hacer más? ¿No podré incrementar el terreno, crecer para poder producir más? ¿Por qué? Porque siento que quiero producir más para poder tener más para entregar también. Porque cuando miro alrededor veo que hay muchos que tienen necesidad. Y si de ese terrenito saco 10 kilos de tomate, si duplico el terreno podré sacar por lo menos el doble y tendré más para darles a más. Bueno, nos esforzamos, pero primero hay que hacer la experiencia desde lo pequeño. Entonces, para conocer la grandeza de nuestro ser hay que empezar por el ego, porque el ego es el que de alguna manera nos permite definirnos como individuos. Entonces, yo tengo hambre, yo tengo frío, yo tengo sed, pero claro, yo busco saciar el hambre, cubrirme del frío, saciar mi sed buscando el líquido elemento, yo. Pero en un momento que todo eso está saciado y atendido y pasé por tener necesidad y pasé por, con mi inteligencia, encontrar la forma de cubrir esa necesidad con esfuerzo personal, con compromiso, es en donde de alguna manera me puedo relajar. Y me relajo cuando ya no me duele el estómago por el hambre, no siento en el cuerpo la presencia del frío, pero cuando hago eso y me puedo relajar es cuando entonces puedo mirar más claramente alrededor. Y cuando veo alrededor que hay muchos que están pasando hambre, frío y sed, puedo entender lo que están pasando porque lo pasé y puedo ayudarles a salir del lugar en donde se encuentran porque yo pude salir. Entonces, vamos de a poco. Empezamos por el ego, yo, el individuo y mis necesidades, pero después empiezo a mirar a los demás. Yo como individuo, ¿qué puedo hacer para ayudar a los demás en sus necesidades? Y ahí es en donde empieza a evolucionar o a elevarse la conciencia hacia un plano de un yo superior y va saliendo del yo inferior, ¿no? Del ego este del que hablamos. Daniel, nosotros al principio del programa teníamos unas verdades, no sé si las tenés ahí a mano. Me encantaría que me des tu opinión de estas máximas que supuestamente eran las verdades que no se dicen, ¿no? Y había algunas muy, muy profundas que me gustaría ver si me podés dar tu opinión. En el caso de que sean negativos, ¿por qué sería, ¿no? Esto, ¿no? A ver si Mary lo Las tiene. estoy buscando, Bueno. las estoy buscando. Queríamos un poco charlar un poquito con vos esto Bueno, porque se reproduce tanto, ¿no? Información, verdades, ¿no? sí. Cosas del más allá y
y verdades que no son reveladas y cosas que se ponen que realmente cómo se complica, ¿no? Cómo nuestra mente, cómo este plano complica tanto las cosas, ¿no? Porque me parece que el mensaje es Sí, mucho más sencillo pero y es una cuestión de práctica también de todo esto. ¿Cómo lo ves? puede haber, puede haber, gracias a que estamos en la era de la comunicación, Sí, muchos mensajes que se difunden. Y puede haber mucha confusión a partir de tanto que se claro, difunde. sí, Pero fíjense ustedes que más allá de la formación que podamos llegar a tener, todos tenemos nuestro grado de inteligencia. Pero sí. cualquier persona que es inteligente va a entender que solo puede trabajar con lo que sabe, y va a ser más útil que se ponga a trabajar con lo que sabe antes que estar tratando de conocer lo que ignora, es decir, que hay en la oscuridad y no aprovecha las herramientas y los materiales que tiene en la luz, es decir, en el Mm, conocimiento. claro, claro, Entonces, claro, claro. sí, a ver, Dios no nos va a premiar porque nos interesamos por leernos todos los libros y saber de todos los No, mensajes, sino claro. que es la obra. ¿Cuál es tu obra? Es decir, has sabido mucho, pero ¿cuánto has hecho? La Insisto, y práctica. también son Ujú. cosas de Dios, ¿no? Es decir, a Dios no le preocupa lo que ignoran sus hijos. Lo que más le preocupa es que no ponen en práctica lo que saben. Entonces, Wow. no se le puede pedir a alguien que haga lo que ignora. Lo que sí se espera que por lo menos ponga en práctica lo que sabe. Y de todo lo que sabemos, ver qué entendemos y qué vemos que es viable y que en verdad está cercano a lo que entendemos es de bien. Entonces, bueno, esforzarnos por lo que entendemos y a partir que lo vamos poniendo en práctica, lo vamos mejorando o a lo mejor lo vamos desechando, porque por ahí al llevarlo a la práctica nos damos cuenta de que no era tan útil o de bien como pensábamos. Sí, Entonces tendremos que modificarlo. Pero para eso claro. está la inteligencia y por eso estamos en la escuela, para entender. Y hablas mucho del trabajo, ¿no? Es un concepto Sí, que vos lo traes muy seguido, ¿no? Y sí. aclararlo también, ¿no? En el sentido que se tiene actualmente y que necesitamos, ¿no? Eso, ¿no? Así que me gustaría que desarrolles un poquito este tema del trabajo, ¿no? Y que cuando vos hablas de lo que sabemos hacer, no estás hablando de lo espiritual, sino también de lo que cada persona puede hacer de este lugar, de esta vida, siempre que tenga buenos sentimientos y buena voluntad para hacerlo. ¿Estamos hablando de esto? Exacto, exacto. Por eso, toda nuestra vida, la vida es el camino, entonces todo lo que estamos haciendo a lo largo del camino, cuando le ponemos amor, es donde cambian las cosas, ¿no? ¿Cómo Claro. cambia cuando uno entra a un comercio a comprar pan y lo atienden mal, a cuando uno entra a comprar el pan y le dicen buenos días, qué deseaba? Es decir, o uno le cambia el ánimo, uno se le dibuja una sonrisa en el rostro. Eso por lo que me dicen, pero y yo no puedo también llevar a esa sonrisa, esa alegría al otro siendo educado, siendo Tal respetuoso. cual. Y uno Justo. dice, no, pues eso no es el camino espiritual, al de dar las gracias, Mira, es Daniel, otras cosas más ocultas. Sí, justo hablábamos de eso hoy. Bueno, tenemos aquí un auspiciante, ¿no? Que se llama Salir a Comprar, que es una despensa. ah, Y justo hablábamos de eso, de la buena atención, ¿no? Porque mm, acá tocamos mucho ese tema de que los actos espirituales o la conexión interior se ve en los actos, en los pequeños actos cotidianos de la vida, como vos bien decís, ¿no? Ujú. exacto, Tuve un conflicto, me pasó algo, pero bueno, eso no quita que yo vaya a comprar y trate mal a la persona que me está atendiendo, ¿no? Estoy poniendo la ficha en otro lado, ¿no? Me estoy desquitando con la sí, primera persona que veo y no me hago cargo de lo que realmente me pasa, ¿no? Mezclo las cosas, digamos. exacto. Sí, a ver, si te pasó algo con alguien o algo que te cuesta resolver o un problema que te vino a visitar, que ya de tiempo uno lo trae a la rastra y entonces eso te aflige y cambia tu estado de ánimo, es un problema personal, es Tal algo que cual. yo tengo que atender, pero si es un problema personal,
¿por qué yo tengo que exteriorizarlo, irradiándolo en una relación con una persona desconocida o con alguien que llegó a mí por otro motivo? Mm. Entonces, si vienen a hacer una compra a mi local y yo estoy mal porque tengo problemas con alguien o por algo, ¿por qué tiene esa persona que estar pagando por lo que a mí me pasa? Entonces, yo entiendo que hay ciertas procesiones que tienen que marchar por dentro y no hay que estar exteriorizándolas. Pero bueno, a veces también nos gusta ponernos en víctima y queremos, para llamar la atención, dejar ver a los demás lo que estamos sufriendo, ¿no? Y a ¿Qué te veces, bueno, ahí, desde ahí pasa? nos ponemos maltratadores. Daniel, discúlpame, ahí ¿podés Sí, desarrollar un poquito el tema del trabajo y Está este interesado, Gaby, concepto? en el No, concepto del porque me parece trabajo. ajá, que lo ha desarrollado y tiene una visión muy particular con relación a esto y me gustaría que lo puedas desarrollar también. sí, sí, sí. Bueno, eh, parto, parto de cosas que dijo Jesús, ¿no? Si todo obrero es digno de su salario. Entonces está hablando de que si trabajamos tendremos nuestro salario y nos lo ganaremos dignamente. Pero también hay muchas cosas dentro de esto. Depende del esfuerzo, del trabajo y del compromiso, también será el salario que nosotros lleguemos a tener. Pero siempre se habla de trabajo. El maestro no vino a hacer magia, habló desde una nube, y señaló con el dedo y sanó y curó y desapareció y transmitió un mensaje telepático. Vino en persona a trabajar, o hablando como hablaríamos en la calle, a laburar, para cambiar las cosas, para dar ejemplos, ¿no? Dijo algo que pocos toman en cuenta como algo que le dirigió a la humanidad. Él dijo que el Hijo del Hombre vino al mundo a servir, no a ser servido. El Hijo del Hombre somos nosotros. Es decir, vinimos a servir, no a ser servidos. Entonces no nos esmeramos tanto por servir, por brindar, por dar a través de lo que podemos hacer. Más estamos especulando en qué podemos recibir. Antes de trabajar quiero saber cuánto me van a pagar para ver si se justifica. Pero insisto con esto del trabajo, sí. El trabajo siempre, no importa cuál fuera el trabajo que nos toca hacer, siempre es la oportunidad o una oportunidad de poder brindar lo mejor de nosotros. Es decir, estamos brindando algún tipo de servicio, estamos resolviendo algo que afecta o aqueja a otros, y podemos brindar. Yo lo digo por experiencia, porque uno cuando pone amor en lo que está haciendo, cuando se interesa por dar, uno se siente bien cuando hace lo que hace en su trabajo. Y como digo, y hasta encima a fin de mes me pagan un sueldo. Cuando me sentí bien haciendo lo que hice, todavía me recompensan con dinero. Pero no pensar solo en el dinero y no Mm. esforzarme en estar dando, ¿no? Entonces, a ver, hay de todo en la viña del Señor, pero parece que lo que más escasea son trabajadores, porque todos quieren presentarse cuando hay cosecha, ¿no? A ver, si vemos las cosas, ¿en qué momento las personas quisieran llegar a un campo sembrado? Cuando todo está maduro para cosechar. Cuando O todo sea, está cuando el resuelto, campo claro. está claro, pero en definitiva, a ver, de cuál de estas maneras pensamos nosotros puede cambiar el mundo. Si hay 8.000 millones de personas que están queriendo alimentarse de lo que producen unos pocos, o si todos trabajamos y ponemos mano a la obra para alivianar la tarea de algunos que tienen que esforzarse por una mayoría o que quieren un cambio. Atravesar el Entonces, proceso, de ¿no? acuerdo, claro, de acuerdo a lo que doy, de acuerdo a lo que hago, será lo que voy a obtener. Entonces, si no estoy trabajando como corresponde, si trabajo para las cosas del mundo, tal vez tenga algún beneficio del César, pero también el César me cobra por eso que me está dando, ¿no? Entonces, ¿querés otra moneda? Bueno, te vas a tener que esforzar. Pero así me diga esto el César, yo digo, sí, necesito otra moneda, porque hoy no me alcanza la que tengo. Pero es otra oportunidad que tengo también a la hora de tener más trabajo, de buscar más trabajo, de poder dar más. Entonces, no solo pensar en lo que voy a obtener, sino pensar también en lo que voy a dar. Pero todo cambia a partir de trabajo. Es decir, nuestra vida en el universo es nuestra labor.
nuestro trabajo, es evolucionar. Cuando salgamos de este mundo porque accedimos a uno superior, es en donde desde ese lugar el mismo amor y la compasión nos llevará a ver dónde se necesita aquello que encarnamos, es decir, la conciencia, la sabiduría, el entendimiento, la claridad, dónde hacen falta. Entonces vamos a estar buscando trabajo, no vamos a estar evitando el trabajo. Esto te lo digo yo porque los ángeles no están jugando a la pelota, divirtiéndose en un mundo perfecto, están viendo la realidad que estamos viviendo y cómo pueden ayudar es lo que constantemente los mantiene entretenidos, ¿no? Es decir, ver de estar ahí cerca para poder llegar a la vida de cada uno, pero ¿por qué no entra la luz en nosotros? Y porque estamos demasiado distraídos por la oscuridad. Las personas se conforman con aceptar que son ignorantes, con aceptar que hay misterios, con frases construidas que no reflejan la realidad. Dicen, yo he escuchado de religiosos, ¿no? Que Dios, el Señor tiene misterios. El Señor no tiene misterios. El Señor es luz, y en la luz no hay misterios. ¿Cómo puedes decir que en la luz hay misterios si la luz está a toda la vista? Lo que pasa es que las personas son perezosas para ponerse a estudiar lo que están viendo. Entonces no se conocen a sí mismos. ¿Qué van a conocer y entender de la necesidad de los demás? No quieren cargar su propia cruz y se la cargan al maestro. ¿Qué van a entender del peso de la cruz de otro? Es decir, ¿cómo van a entender de la compasión si no han cargado su propia cruz? Entonces, hay muchas cosas que nos hablan siempre de trabajo, ¿no? Yo sobre eso insistiré. Muy bien, aquí encontré finalmente esto que hablábamos al comienzo del programa, que dice verdades que no son fáciles de aceptar, ¿no? A ver. Y no sé, a mí la 4 era la que me había surgido como, no sé, dice, cuando tu vida comience a mejorar, ve preparándote para perder al 99% de tus amistades. Uy, qué feo. ¿Qué te hace ¿Es una pensar verdad eso? Claro, ¿Es una verdad? viste que circulan muchas cosas. A mí me gusta traer cosas, pero para hablar, ¿no? Para filosofar, para charlar. ¿Y qué depara esto y hablábamos? ¿Qué será? ¿Envidia? O decir, bueno, si yo tengo un amigo, le decía Gaby, yo me pongo contento de que le vaya bien a Gaby con la radio, ¿no? Y decíamos, es la frustración de uno, ¿no? Que el otro pueda superarse y vos no. Pero ¿eso es una verdad o no? ¿Cómo es? No, no sé, son frases que podés poner en un horóscopo de eso que salen en la revista que no dicen nada. Pero es un disparador igual, ¿no? Para pensar esto, ¿no? De que a veces pasan estas situaciones, ¿no? De que uno no puede alegrarse cuando le va bien al otro, porque se han visto casos, ¿no? Sí. A ver, claro, pero todo eso tiene un trasfondo. Sí. Hay personas que no se alegran cuando le va bien al otro porque como uno evalúa su propia vida desde el ego, muchas veces piensa que uno está haciendo más esfuerzo que el otro. Entonces pienso, Claro. ¿por qué al otro le va así cuando yo trabajo más y no tengo lo que él tiene? Como que la vida le regala o que lo tienen en consideración y no lo evalúan verdaderamente. Pero son miradas egoístas, ¿no? A ver, vamos a partir de algo. Jesús decía que un amigo, un verdadero amigo, es aquel que está dispuesto a dar la vida por su hermano. Ese es un amigo. Tal cual, porque entonces, usamos mal el concepto de la amistad para mí también, ¿no? Bueno, exacto, por eso yo quería llegar a esto, entendamos, no podemos llamar amigo a cada persona Claro. que nos cruzamos por ahí y piensa más o menos parecido a nosotros y nos acompaña en algunas cosas, entonces es un amigo. Bueno, pero digo, es más profundo Claro. que una simple expresión que podemos definir con un nombre, Mira, ¿no? muy bueno Pero, porque estuvimos hablando de esto al comienzo, ¿no? De que yo le decía a Gaby que cuando yo tengo realmente un amigo, ¿no? Yo tengo ciertos códigos y tal cual, me brindo entera con esa persona, ¿no? Es Claro, como, para mí, como claro. un vínculo de pareja, ¿no? La amistad es un concepto fuerte. Y justo hablábamos de esto, ¿no? De que por Sí. ahí, bueno, si pasa alguien y ya lo considero mi amigo, ¿no? Es como que bueno, quizás... Se vulgariza mucho el concepto, ¿no? A veces.
Claro, claro. Bueno, también son palabras que disfrazan la realidad. Entonces, quedamos bien con la persona diciéndole amigo mío, que viendo la realidad o hablando de la realidad o expresando lo que pensamos o sentimos. Entonces, tratamos de disfrazarlos con palabras. Yo no pienso que uno pierda amigos cuando uno cambia. Es decir, a ver, yo hablaré de mi situación de vida y salir del mundo del que salí para entrar al mundo del que entré. ¿Y Pero cuál era el mundo en el que en cualquier saliste? caso, El más común, ¿no? No, el pero digo, mundo, ¿a qué te el mundo, dedicabas antes? sí, ¿Cuál sí, era tu otro está bien. mundo? Bueno, yo trabajaba o iba a heredar una industria de una fábrica de joyas, mi padre tenía, y yo estaba trabajando con eso. De hecho estaba yo teniendo metales preciosos, digamos, base para poder trabajar con todo esto, y tenía obviamente una, eh, a ver, una esperanza de mi padre puesta en mí a que yo siga adelante con la industria, mis sueños de construir y de mejorar y de superar a través también de la que iba a ir adquiriendo o creciendo a la hora de ir adquiriendo más bienes materiales, la tranquilidad económica y bueno, y todo lo que uno piensa que Hmm, esto puede traer, ¿no? No sé, como de bienestar la prosperidad. y la prosperidad, claro, dentro de este mundo, Sí, según la entendía, y de alguna manera hoy la entiendo mejor. Y hay muchas cosas que no cambiaron de cómo las veía. Lo que sí cambié fui yo. Entonces, yo me encontré con personas que dicen, por ejemplo, que la materia es como si fuese la encarnación del demonio o es lo que le trae problema al espíritu. Y yo digo, mira, si Y vos agarras todo el dinero del mundo y lo pones en algún lugar y lo dejas ahí y todas las personas lo están observando, van a morir de viejo viendo que no pasa nada. Va claro. a seguir ahí apilado y se va a pudrir. Ahora, si vos ves todo ese dinero del mundo ahí apilado y todas las personas mirando y en algún momento vos les decís pasen y sírvanse, ahí vas a ver el La problema. No energía era se el mueve. dinero. Las personas y su avaricia, ¿no? Es decir, sus ambiciones desmedidas, su inconsciencia, sus egoísmos, ahí se va a ver todo eso. Ahora, en esa situación, los titulares van a decir la barbarie humana. Bueno, sí, bárbaro, pero nosotros estamos viendo lo que hacemos, porque esa situación tan penosa del obrar humano es también la oportunidad de ver lo que hay dentro nuestro, todo lo que sucede alrededor que nos invita a participar de alguna forma, sea un problema o sea un momento de bendición, de descanso, nos invita a reflexionar sobre lo que pasa en nuestro interior. Entonces, ver qué es lo que sucede, ver qué puedo hacer, ver cómo estoy haciendo, o sea, replantearme un poco lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, si yo empiezo a cambiar mi actitud, si empiezo a cambiar mi comportamiento, si trabajo en una empresa junto a 10 compañeros y yo me doy cuenta que evito trabajar y me hago el oso, ahí miro para otro lado, sonrío, trato de estar bien con el jefe, para evitar esforzarme, ahí voy a pasar junto a los demás compañeros como alguien vivo. Pero si yo me pongo a trabajar un día porque entiendo que no estoy trabajando por lo que me pagan, que estoy evitando hacer aquello para lo que me contrataron y que lo único que me interesa y ese día no falto es el día que están pagando. Si solamente pienso en lo que voy a recibir y no estoy a lo largo del mes viendo qué puedo dar, es en donde, bueno, lo único que voy a obtener son cosas materiales y poco crecimiento interior. Pero si yo decido cambiar esto, y yo lo hice en mi vida, y me puse a aprovechar la oportunidad que tenía cada vez que tenía contacto con alguien o podía brindarle algún servicio, de dar lo máximo posible sin querer sacarle provecho a esto, sin pensar que vale más porque estoy esforzándome, es en donde empecé a amar lo que estaba haciendo. Pero claro, cuando uno empieza a hacer esto en la oficina junto a los demás compañeros reaccionan con uno. Uno no pierde 10 amigos. Uno empieza a sincerarse con la vida y empieza a hacer lo que entiende que es correcto. Lo que uno se va a dar cuenta es que no pierde 10 amigos, va a descubrir que nunca tuvo 10 amigos.
Es decir, eran 10 compañeros de trabajo Claro. que hacían lo mismo que uno hacía. Entonces, un amigo no se pierde porque uno hace lo correcto. Es decir, todo eso de alguna manera tiene que fortalecer siempre la amistad, de estar haciendo lo correcto, lo debido, trabajar y aprovechar nuestra vida para el bien de todos. Eso no ahuyenta amigos, ahuyenta a aquellos que utilizan el término amigo cuando no es el reflejo de una realidad. Entonces, cuando yo empiezo a hacer en el trabajo lo que no hacía y lo que no hacen los demás, pero es lo que entiendo que debo hacer, es en donde los demás no me miran con buena cara. Porque imagínense en ese trabajo, uno trabajando y viendo lo que se puede hacer y resolviendo y sacando las cosas adelante y los demás evitando trabajar. Es evidente para el jefe, para el que está a cargo, ¿Quién para los es que el que están trabaja viendo, y quién no? que los demás no hacen nada. Entonces, ¿con quién se la van a agarrar los demás? Con ese que está haciendo. ¿Y qué le van a decir? Che, pará, frenate un poquito, no trabajes así porque nos pone en evidencia a todos, ¿no? Tal cual. Entonces, digo, No hay que uno dar no, tanto, no, ¿viste? No hay que dar tanto. Porque después al final te terminan cagando. ¿Viste? Que es una frase muy usada, ¿no? sí, exacto, exacto. Bueno, ahí está, pero, eh, a ver, eso puede ser otra cosa más vista desde el egoísmo, ¿no? Como que si yo doy amor, ¿qué hay medidas para darlo? ¿Qué tengo que escatimar lo que estoy dando? Y si se abusan, no se abusan de mí, se abusan del amor. Y el amor no es de mi propiedad. Simplemente lo entiendo, lo vivo, lo siento, lo considero como algo de valor que debe de llegar o estar presente en la vida de todos. Entonces, si está a mi alcance, lo comparto. Digo, lo que sea que está a mi alcance, en la medida que fuere. Pero ¿qué es lo que Dios espera? Que demos todos lo máximo posible. No puedo dar lo que no tengo. Entonces, a ver, hay muchas cosas y frases construidas, ¿no? Mm. Que Dios te bendiga. Dios no bendice porque yo lo deseo. ¿Qué tiene que ver? Esa es una frase de una expresión como de buen ánimo, pero no es un reflejo de la realidad. Dios no une a una pareja en una iglesia. Dios une a una pareja cuando el amor los une. Si el amor está presente entre ellos, el amor los une y el amor es Dios, pero no es una persona que está ahí queriendo tomar el lugar de Dios que les está uniendo. Es decir, mientras el amor está presente, la bendición está en la vida y está en esa En el pareja. aire, Y si el tal amor cual. claro, si el amor que los unió va creciendo, porque por lógica, si los unió el amor, en la medida que van conociéndose y comienzan a salir a la luz cosas que no se conocían el uno del otro, empiezan a descubrir aquello que no estaba a la vista, pero por el propio amor querrán ayudar a sobrellevar todo esto, ¿no? Compartir las cosas buenas para potenciarlas y también enfrentar y encarar juntos como un trabajo, haciendo un esfuerzo juntos para salir adelante de aquello que no es tan bueno. Entonces, el amor va a ir creciendo. Y a la medida que el amor va creciendo, llega un punto en que crece tanto el amor que ya no cabe en ellos. Y cuando el amor no cabe en ellos, viene un hijo. Es decir, el hijo es un desborde de amor en esa relación amorosa. Yo les estoy hablando casi a un nivel perfección evolutiva Claro. dentro de lo humano, que no es el reflejo de una realidad común, ¿no? Ujú. Porque a Tal cual. veces los hijos somos hijos de un accidente que Mm. después nos tienen que criar. Tal cual, Pero tal cual. bueno, así nos crían, sin estar preparados y sin buscar, ¿no? Claro, claro. Esto es un poco, es esa la relación. Bueno, ya ahí cerrando lo último, volviendo un poco al egoísmo, hablamos ahí un poco de la gente que no da todo. Se ha hablado y se habla mucho de uno buscarse interiormente, ¿no? Y no meterse en la realidad, no inmiscuirse con lo negativo, con otros hermanos que está mal, proyectarnos en nosotros, en nuestro interior. Eso también es parte de un egoísmo, ¿no es cierto? Eso también es parte del ego, a pesar de que estamos en esa búsqueda espiritual, ¿puede ser?
Claro, claro. A ver, si nosotros buscamos lo espiritual. ¿Qué es buscar lo espiritual? Estar en algún lugar donde todo es perfecto. Ahora, todo es perfecto porque buscamos ese lugar o creemos que todo es perfecto porque no quisimos asumir o mirar hacia donde estaban las imperfecciones. Claro. Es decir, yo puedo mirar para un lado y veo un paraíso en donde hay de todo para todos, nada falta y todo se da a la perfección. Pero miro para otro lado en donde hay muchas cosas por hacer, que cambiar, que modificar, que aplicar voluntad, esfuerzo, sacrificio, compromiso, tiempo, para que todo eso evolucione. ¿Hacia dónde quiero ver? Claro, por el egoísmo quiero ver para el lado de lo perfecto. Ahora, si el universo me llevara hacia el lugar perfecto, ¿qué pasa con ese mundo imperfecto que hay que cambiar y que hay que modificar? Si yo no pasé hambre, ¿voy a saber valorar no sé, las dádivas del cielo y que nada me falte? Es decir, tenemos que pasar por la necesidad para poder saber valorar lo que es la abundancia. Tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar poniendo en la tierra la semilla que Dios nos ha dado para que eso crezca, se desarrolle y se multiplique en semillas y podamos alimentarnos del esfuerzo que hemos realizado gracias a lo que Dios nos compartió y nos enseñó y pudimos ir descubriendo también por nosotros, y a la vez tengamos un excedente para poder administrar y compartirle a los demás. Entonces, no es no mirar lo negativo, que es que somos positivos. A ver, la luz que nos permite en este momento vernos y bueno, la energía eléctrica, pero tomemos la luz. La luz es posible gracias a la convergencia en un punto de una carga negativa y una positiva. No existe la luz solo con carga positiva, no es posible. Entonces, acá está el que tiene que resplandecer, que sería el filamento. En las lámparas antiguas hoy hay electrónica, pero ese filamento tendríamos que ser nosotros, sabiendo tomar lo positivo y lo negativo y llevarlo equilibradamente a nuestra vida para poder entonces así resplandecer. Entonces, lo que nos mantiene ignorantes es el no querer enfrentar los problemas, que los problemas lo que nos traen es solución, y la solución tenemos que traerla nosotros con inteligencia. Entonces, el problema trae luz, no trae complicación. Ahora, cuando yo obro egoístamente, obro ignorantemente, obro en la oscuridad, es en donde vivo tropezando y generando problemas, tal vez involuntariamente, pero por torpeza me llevo las cosas por delante y hago solo lo que me conviene y hago lo que me parece en el momento, sin estar analizando un futuro, ¿no? Y todo lo que hago en este presente es lo que va dándole forma al futuro. Y muchos de los problemas que hoy nos persiguen son problemas que vienen persiguiéndonos de encarnación tras encarnación al mismo individuo, porque lo que quieren es darle enseñanza. El problema es un maestro, es el primer maestro que el ser humano encuentra. Y lo único que quiere ese maestro es darle una enseñanza, solo resolviéndolo que la puede extraer, ¿no? Entonces, es atentos a que ser positivo no debe ser a costa de ignorar o hacer a un lado lo negativo. Hay que llevar las cosas con equilibrio. Tal cual. Si yo me voy de vacaciones porque me molestan los problemas, me olvido de los problemas, no es que no me aquejan. Cuando Siguen vuelvo estando tengo ahí. que retomarlos. Claro, le puse pausa, Claro. ¿no? Pero siguen estando ahí. Hay que resolver siempre. Sí. Para poder sí. avanzar de casillero, como siempre decimos aquí en esta vuelta. Bueno, Daniel, la verdad que podríamos seguir hablando mucho Sí, tiempo más. gracias, maestro, por el tema. Muchas gracias ahí por tu tiempo, por tu predisposición. Y bueno, quedamos en contacto para poder en cualquier otra ocasión traer un tema y bueno, y seguir charlando. ¿Qué te parece? Otra vuelta al mundo, ¿sí? Vamos, Sí, tal todo cual, tal cual. Bueno, te agradecemos mucho desde aquí, desde este programa, eso, como te decía, tu tiempo y tu predisposición para poder compartir, ¿no? Herramientas que realmente nos conecten, ¿no? Que cada uno pueda conectarse con su ser interior, realmente. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, Daniel, como siempre, por tu tiempo. Gracias, hermano. Bueno, Gracias, Gabriel. gracias.